Muy buenas noches a todos, estamos una vez más en un programa más de Joda y Jama. Pepe Lucho, qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta semana? Muy bien, amigo, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Excelentemente bien, gracias a Dios. Y Ori, ¿qué tal tú, Ori? Todo muy bien, excelente. Hoy con un excelente invitado que tenemos para todo el público que nos está viendo en Joda y Jama. De lujo, ¿ah? De lujo. Para toda esa gente que le gusta el fútbol, tenemos nada más y nada menos que al profesor Luis Fernando Suárez. Profesor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo especial a todos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por aceptarla. Gracias por favor. aceptar la invitación, profe. Bueno. Profe, ¿qué nos trae por acá probado hoy? Me invitaron a dar unas charlas a los profesores de las formativas por intermedio del alcalde Barquet y la he pasado muy bien, de verdad, la he disfrutado mucho, la gente con una muy buena disposición, la gente aquí en la ciudad todo el tiempo, siempre una sonrisa, un abrazo, una foto, o sea que la verdad me siento muy bien. ¿Sí le ha gustado la ciudad? Me encantó, yo estoy preocupado por una cosa, ya de... ¿La comida? No la comida, sino la memoria. Yo estuve en Babahoyo jugando un partido contra Panamá, por allá en el 2005, me hablaban toda la gente acá y todavía estoy intentando acordarme cuándo fue eso y no lo recuerdo, o sea que me está preocupando la edad. Profesor, ¿dónde está radicado actualmente usted? ¿Dónde está así establecido? En Colombia. En Colombia. ¿Qué Sí. tiene por allá? Ahí, pues es mi ciudad, Medellín, o sea que estoy, siempre uno como que va a los lugares donde se energiza. Bueno, creo que un poco el regresar a Ecuador también me da eso. Eso le iba a preguntar. Total, no. Yo hacía mucho tiempo no venía a Guayaquil, más estuve en 2 o 3 partidos de la selección ecuatoriana de eliminatorias, pero en Quito. A Guayaquil hacía más o menos 20 años que no venía, o 19, 18, o sea que el venir acá se siente bien, ¿sabes? El cuerpo lo sabe. Ese calorcito, aunque estamos con los calores extremos últimamente acá en Guayaquil. Bueno, que aquí es todo extremo, o sea que está bien, es bueno vivir eso. Y cuando le toca dirigir, por ejemplo, en otros países, extraña, me imagino, su tierra. ¿O cómo hace para sobrellevar eso? No se adapta a todo. Y eso creo que uno debe ser lo más... lo necesario para uno como entrenador de fútbol es buscar de alguna manera que adaptarse a todo. Adaptarse a la comida, por ejemplo, adaptarse a la gente. Y en ese sentido, pues, ha sido relativamente fácil. Los tiempos también te dan para eso. Pues yo ya he vivido en Perú, he vivido en Guayaquil, en Quito, he estado en México, he estado en Costa Rica, he estado en Honduras, en muchos países, en muchas ciudades de Colombia también. O sea que ya uno se adapta, los que no se adaptan son... Y al final a uno le queda como cierta sensación de haber hecho algo. Pero cuando uno sale tanto, de pronto los que deja uno de ver crecer son los hijos. Y hubo épocas en las cuales uno, pues lógicamente no los veía. Eso es profe, ya que dijo de adaptar a la comida, verá, tenemos una comida deliciosa que nos ha auspiciado hoy día, Ginger Café. ¿Sí? Usted siéntase en la libertad de comer. Tenemos un rico bolón que nos ha traído Ginger Café con huevo frito. Miren, nada más y nada menos. Esta belleza es de Ginger Café. Qué belleza. Tiene ahí para que se prepare a su gusto el café. Tenemos aquí jugo de naranja también. Y tenemos bistec de carne. Miren, esto es... ¿Dónde queda ubicado Ginger Café, amigo? En la avenida 6 de octubre, amigo, frente a la bahía, aquí en Babahoyo. ¿Desde qué hora tienen? Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana con desayunos y desde las 11:30 en adelante con asados, todo tipo de asados. Esto es una belleza para chuparse los dedos. Amigo, usted se va a comer un matambre ahí y comen 3, pues, amigo. Claro que sí, o los chiclosos. Amigo, ese es otro nivel. Una locura ahí. Así que, profe, siéntase en la libertad nomás de comer mientras seguimos conversando. Vale, listo. Cabe recalcar que en Ginger Café hacen asados de pollo, de carne y sobre todo costilla y matambre. Yo estuve ayer en Ginger Café y lo que más me gustó, lo que llama la atención, porque en el momento en que íbamos a entrar había
primero había un montón de carros estacionados al frente y dentro había muchísima gente. Y no eran las 7 de la mañana, o sea que en realidad sí, cuando uno ve tantas personas en un lugar es porque en realidad es muy bueno. Y de verdad, es verdad, sí. Lo pasé muy bien. Allá me comí un bolón, o sea que hoy va a ser el segundo bolón. En la repetición está el gusto, profe. Claro que sí. Profe, y usted decía que de pronto usted se queda con la sensación de haber hecho algo, y yo siento pues que la mejor participación del Ecuador en el Mundial fue precisamente cuando usted fue director técnico. Sí. ¿Cómo fue de esa hecho fue sensación? la mejor participación. Claro, pasamos a octavos. ¿Cómo fue esa sensación de haber estado dirigiendo Ecuador, de que Ecuador haya hecho su mejor presentación, de haberle ganado a equipos buenos y de haberse enfrentado nada más y nada menos que Inglaterra, haber quedado por un tiro libre? ¿Cómo es esa sensación? ¿Qué se siente? Yo creo que, bueno, en el momento exacto de vivenciar eso, uno sientes miedo, básicamente, de no cumplir con algo. Pero uno lo va valorando a través del tiempo, a través de las cosas que van pasando, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Cuando nosotros llegamos a Alemania, teníamos un compromiso grande, era casi que decir, bueno, aquí hay que hacer un poquitico, algo mejor que la selección pasada, la que había cumplido pues a mí no era la primera vez que llegaba a un el profe mundial. Bolillo Gómez había dicho que íbamos a aprender en la primera presentación del Ecuador Mundial, que mucha gente no lo tomó bien. Ajá, sí, Yo lo recuerdo. a veces Cuando usted dirigió, se sintió la diferencia y fue la sorpresa del Mundial. La cuestión es que en determinado momento también uno siente compromiso y antes del campeonato, pues no, incluso habían algunas voces de críticas porque el equipo no estaba jugando bien en los últimos partidos, sobre todo los partidos amistosos. Entonces pensaba, bueno, no se va a cumplir con lo que se quiere. Lo mejor fue el primer partido, creo yo. Nosotros habíamos tenido una experiencia contra Polonia en Barcelona. Jugamos un partido amistoso. Jugamos en yo creo que ya no existe, la cancha alterna del Camp Nou, era el pequeño Camp Nou, y ese día cayó un aguacero tremendo, la cancha estaba anegada. Perdimos 3-0 contra los polacos. Después, 2 o 3 meses después, creo, nosotros tuvimos la posibilidad de ir al sorteo, y en el sorteo yo recuerdo que cuando ya salió el grupo y salieron junto con Polonia, Alemania y Costa Rica, y nos llevaron porque lo llevan a todos los entrenadores de cada grupo a hacer la rueda de periodistas. Yo recuerdo que el entrenador polaco como que me miraba a mí y me decía, esto va a ser fácil, eso va a ser fácil. Yo lo miré, lo saludé y por dentro pensé y le dije con los ojos, está equivocado respecto a lo que viste en Barcelona. Y en realidad fue bueno todo lo que hicimos. Lo más importante es que creo que habíamos entrenado bien el grupo antes del partido contra los polacos, y el equipo supo qué hacer porque ya lo había entrenado. Bueno, se ganó muy bien y eso ya nos dio como cierta tranquilidad, como para ver, bueno, vamos bien, vamos por el camino correcto. Profe, ¿cómo se maneja el vestuario cuando tienes jugadores que juegan en las mejores ligas ya del mundo? Por ejemplo, Antonio Valencia en su momento jugaba ya en Inglaterra. ¿Cómo se da cómo se lleva todos esos egos ahí juntos? Bueno, es distinto, los egos de hoy a los egos de hace 20 años. De pronto ni siquiera había tanto mostrarse, porque en este momento todas estas situaciones de plataformas, de las redes sociales es muy complicado. En ese momento no existía tanto, o sea que es distinto. Pero sí, hay que tener cuidado con todo eso. Y sobre todo, en el caso específico de ese Ecuador, bueno, eran 3 o 4 los jugadores que están por fuera, los demás estaban jugando en el medio. Ahora es al revés, ahora son 2 o 3 los que juegan en el medio y los demás juegan en la élite.
Yo creo que en ese sentido, pues lógicamente hay que tener ciertos cuidados, pero me parece que si uno obra con seguridad, si uno les muestra a ellos esa seguridad, ellos tampoco van a decir, bueno, no pasa nada. También uno tiene que mostrar capacidad en todo, capacidad en el manejo, lógicamente saber lo que está hablando, y el jugador en ese sentido te respeta. Pero también hay que saber manejar todo lo demás. Y en eso creo que hoy, sobre todo en el momento específico, ya esas posibilidades de manejo que se tenían antes, como las teníamos nosotros, ya hoy son totalmente diferentes. ¿Qué jugador de pronto de esa época usted lo considera el más conflictivo? De pronto el más duro de llevar en esa época. No, no. Todos bien. No, el compromiso ya pasó. No, pero todo el mundo sabe, por ejemplo, lo que era. No me lo nombres, Jaimito. Sí. No me lo nombres. Iván, pero yo a Iván lo amo. Yo a Iván lo amo porque es una condición diferente y buena la de él, y que le daba algo al equipo que le ayudó mucho. Era pues él con sus situaciones como medio atípicas, lógicamente había que tener ciertos cuidados con él, pero con la relación siempre fue buena, siempre, incluso yo lo conocía desde antes, de cuando yo tuve la primera oportunidad de venir a Ecuador, fue siendo asistente técnico de Maturana para las eliminatorias del 98, y entonces yo lo conocía porque él estaba trabajando con la sub-20 de la selección. Tenían un equipo en Emelec que era una locura, que ahí jugaban unos tremendos jugadores, tenían en esa sub-20. Entonces yo ya lo conocía desde esa época. Entonces la relación siempre fue buena. Entonces, polémico sí, pero dentro de siempre uno, bueno, creo que él me quería así como yo lo quería a él, o sea que siempre hubo tranquilidad y siempre hubo relación. No, y también siempre hubo como al menos sinceridad en esa relación, y eso es importante. Muy bien, profesor. Profesor, y entre la sensación de haber llevado al Ecuador al Mundial y la sensación de haber quedado campeón de la Copa Libertadores cuando usted era jugador del Atlético Nacional, ¿con cuál de las dos se queda? Me pone en un dilema grandísimo, es que no puedo quitarme una ni poner la otra encima de otra. Sí, el equipo de sus sensaciones parecidas. ¿Son sensaciones parecidas o son cosas distintas? No, son totalmente diferentes, pero son igualmente muy, muy hermosas. Dentro de lo que uno, si hay algún punto de, bueno, no comparación, pero sí más una diferencia entre jugador y ser jugador. Porque yo, por ejemplo, yo era jugador, y no era un jugador que era titular básicamente, pero sí lógicamente contribuía a lo que se consiguió en ese tiempo de Nacional, donde estuve con unos jugadores espectaculares. Sus compañeros eran muy, muy buenos. Lo otro es ser entrenador, entonces ya pues hay muchas de las cosas que recaen en uno. Las buenas y las malas siempre van a estar, bueno, las malas, más las malas que las buenas caen en uno. Cuando se consigue algo como eso, pues lógicamente es importante. Aparte, era la primera vez que yo dirigía a una selección. La segunda vez, porque, bueno, sí, la primera, porque yo dirigí a Ecuador en la Copa América del 97, pero pues lógicamente... ¿Cuántos partidos dirigió ahí? Ahí 4. 4, ¿verdad? Sí, 4 partidos. 4 partidos. Pero lógicamente estaba, pues el técnico mayor era Maturana, aunque yo estaba de técnico en la cancha con los jugadores, que fue una buena Copa América. Pero entonces, cuando uno dice, ya soy el técnico en propiedad, como se me dio para el 2006, y conseguir la clasificación, que yo siempre pensaba, oh, qué bueno ser técnico en una selección, lo conseguí, qué bueno clasificar a un mundial, fui a un mundial. Bueno, eso lógicamente sí. No, ¿para qué? Uno dice, hay algo interesante en esto y estoy muy orgulloso, o sea que siempre valoraré eso, y más ahora, sobre todo hoy. ¿Por qué razón? Porque cada vez que me encuentro con un ecuatoriano siento que hay alegría en medio de eso, y eso es todavía esa situación lo recuerdo. Es difícilmente de Ecuador en ese mundial, una alegría tremenda. Mi familia en esa época, mi hermana y mi mamá estaban en España. Ya. Y Ecuador no tenía mayores expectativas.
Entonces después me acuerdo que mi hermana porque en ese tiempo era por Messenger, mal. Y me decía, ñaño, me dice, qué alegría escuchar acá la prensa española, dice, cómo hablan de Ecuador, dice, cómo dicen, es el equipo revelación, el equipo que nadie esperaba. O sea, dice, qué alegría, qué orgullo escuchar cómo hablan de nuestra selección para uno que está acá en España. Entonces esa alegría que no solamente se vivió en el Ecuador, sino en todos los migrantes que estaban en esa época afuera del país, por eso lo recuerdan con una alegría impresionante y hay una gratitud de por medio. Claro, no, eso es cierto. Creo que ahí es donde uno habla sobre la situación del jugador de una selección. Es una cosa, lo más, la clase de compromiso que tiene. No es lo mismo. Vivir es eso, vivir de esa presión o con esa presión no es fácil. Representar a un país, por ahí leí en algún libro, en Rayuela, Cortázar decía algo. Ese es mi libro favorito. Bueno, decía algo como, representar a un país es morir un poco, básicamente eso que decía él, y es cierto, el sacrificio es muy grande. Ese es cuando se da al revés, cuando se hace una buena campaña, cuando se da lo que se dio, por ejemplo, en el Mundial, uno se siente orgulloso de que ese país esté feliz. Lógicamente después habrá mucho más compromiso, mucha más exigencia, pero se siente uno de verdad y bueno, cumplí con un país y yo creo que el ecuatoriano, el jugador de fútbol ecuatoriano en ese momento debía sentirse orgulloso de representar bien al país. Ya que habla de momento, de esa época, de ese fútbol de Ecuador en esa época al fútbol actual, ¿usted ve de pronto algún cambio? Claro, mucho. Y bueno, muchos se quejan de que la selección no tiene mucho gol. Bueno, esa es una situación que dentro de lo que uno tiene que ver, y a mí me parece que lo más importante es que Becasese es alguien que conoce ya el medio lo suficientemente bien. Yo, dentro de lo que yo veo, es la preocupación no debe empezar por Becasese, debe empezar por lo que se está haciendo acá en el trabajo, sobre todo de ataque. Entonces, yo dentro de lo que veo, bueno, hay hoy un reemplazante de Valencia, queda como la duda. Entonces, bueno, básicamente con lo que se tiene, creo que se están haciendo las cosas correctamente. Y dentro de la situación que queda como para mejorar, bueno, seguramente será trabajar más en ataque, sí, pero ¿dónde se trabaja más en ataque? En las divisiones menores, en los clubes, en todo esto, para conseguir que haya, como por ejemplo yo tuve en determinado momento, en el puesto tenía 4 centros delanteros que eran espectaculares, que era Agustín Delgado, que era Tenorio, que era Caviedes y que era el Canguro Borja. O sea que, bueno, hoy como que uno queda tranquilo respecto a lo que tiene. Bueno, hoy me parece que lo interesante o lo inteligente de Becasese es que está trabajando, haciendo las cosas correctamente con lo que tiene, y eso y hoy uno, mira, que a veces valorar esto de afuera es mejor. Todo el mundo habla, dice, bueno, Ecuador empezó con -3 aparte, ¿no? Sí. Quedó de segundo. No es menor, Quedó de segundo. Y lo están criticando. Entonces, ¿qué quieren? Es muy complicado. Yo sé, y vuelvo al tema anterior, cuando uno representa un país, muere un poco, es mucho la exigencia, pero creo que las cosas se han hecho correctamente. Profe, ¿usted cree que la escuela colombiana, digamos, empezando por Maturana, que fue técnico, luego el Bolillo, y luego usted, ha influido mucho en el juego ahora de Ecuador? O sea, esos conocimientos que ahora se ven, digamos así. Fuimos parte de un proceso y eso es bueno, es importante, interesante mencionarlo. Pero, por ejemplo, creo que todo ha sido producto de algo que los entrenadores han hecho cosas buenas, entre el caso mío, que no hemos desdeñado, no hemos dejado de lado lo que hemos trabajado, los que han trabajado los anteriores, que empezó con Dusan.
Claro, sí. Esto empezó más o menos desde Dusan, porque antes, pues, lógicamente, sí, había algunas situaciones. Chile a los jugadores. Sí, sí. Había cosas individuales en Ecuador antes. El goleador de Peñarol. Spencer, y de pronto por ahí algún otro jugador, pero no se hablaba mucho de Ecuador como una potencia o como un equipo que pudiera pelear como pelea ahora. Creo que el que empezó con todo ello fue Dusan, empezando incluso a trabajar en la parte técnica, jugadores de 28 o 30 años, iba increíble hacerlo, porque lo de la técnica se enseña a los 14, 15, 16 años, pues desde ahí creo que él muchas veces veía, digamos, un jugador que era defensa, lo ponía delantero. Cambiaba puesto, ¿no? Y no fue, y yo creo que él cumplió con eso, y cumplió bien. Entonces cuando Maturana llegó, que yo ahí lo acompañé, Maturana siguió trabajando con esa misma base y de esa misma manera. El preparador físico nuestro era Dufer Alman. Dufer había trabajado con Dusan, o sea que ya todavía había una cuestión donde había que hacer algo que estaba haciéndose y se estaba haciendo bien. Luego había que trabajar en la parte táctica. Bueno, nos tocó a nosotros mencionarla y trabajarla. Y después cuando nosotros nos fuimos, bueno, hubo algún cambio ahí en la selección, pero terminó Hernán Gómez como el siguiente técnico y Hernán, pues lógicamente viene de la misma escuela de Pacho y le agregó cosas en la parte emocional, por ejemplo, un montón de situaciones interesantísimas en eso del trabajo de aliento y todas esas cuestiones, aparte de la parte táctica. Y cuando ya Hernán sale, se retira, yo ya estoy en Laucas en ese momento y continúo un trabajo que dentro de lo que para mí es más importante era que yo ya había estado antes, en el 95 al 98, luego en el 2003 en el Aucas. Entonces cuando a mí me ofrecen la selección ya conozco muchas cosas de la selección y veo cosas, pues no era porque lo decía, bueno, ojalá sea el técnico, sí, de pronto sí, pero hacía como ejercicios. Cuando uno ve la selección, yo en lugar de pongo yo llamaría a estos, y cuando yo me nombraron, pues yo hice eso, pero seguí teniendo como una continuidad, digamos. Una continuidad, o sea que todo es una continuidad. Luego, en esa continuidad es normal que en determinado momento haya un bajo nivel, y se dio de pronto en el equipo porque había que hacer cambios. Se había acabado una generación y tenía que empezar otra, y que la empezaron con Bisuete, que después llegó Reinaldo Rueda, y luego dentro de lo que es más importante e interesante es de qué manera evolucionaron los equipos. Liga evolucionó, se creó el Independiente del Valle, ya se empezó a trabajar el nuevo fútbol, y esa es la razón por la cual hoy después ya se tiene otra vigencia, otra forma de jugar, pero siempre pensando en mejora. O sea que creo que uno no puede hablar de que existe la escuela colombiana, ¿no? Nosotros hemos sido lo suficientemente plásticos como para adaptarnos al medio y a no desdeñar, no dejar de lado las cosas que dejaron los demás, y eso es bueno. Entonces esto es lo que hoy se da, me parece que es un fruto de un trabajo bien hecho de mucha gente, de muchos entrenadores. Okay. Les recordamos que estamos hoy día comiendo gracias a Ginger Café. Oiga, qué cosa tan rica. Riquísimo, amigo. ¿Dónde está ubicado, amigo, Ginger Café? En todas las 6 de octubre, amigo, frente a la bahía. Frente a la bahía, recuerden, desayunos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, bolones, tigrillos, guatita, de todo lo que usted se puede imaginar. Los buenos asados de las 11:30, asado de carne, asado de chuleta, asado de pollo, chicloso, todo lo que usted quiera. Y aparte tiene su zona VIP, donde usted está fresquito, climatizado, con aire acondicionado. Es una belleza. Queremos que aquí el profe nos cuente de pronto alguna anécdota que usted considera la anécdota de anécdotas, alguna nota graciosa. Con algún jugador ecuatoriano. Ecuatoriano. Que se acuerde por ahí. ¿Alguien se le escapó de pronto? Picardía de pronto algún jugador.
No, a ver qué hay para contar de historias. Puede ser, y lo de Iván tiene siempre una... Yo recuerdo una vez que Iván estaba jugando creo que en Brasil o algo así, y lo convoqué a la selección, ¿no? Y él llegó, en esa época se jugaba diferente a hoy, se jugaba primero un martes o un domingo, después un miércoles, y ya después el grupo se iba, había hasta incluso menos tiempo de trabajar. Bueno, yo asistí a la convocatoria en Quito, en Parcayacu, hay un fuerte ahí militar. Todos los jugadores llegaron, nosotros teníamos la sede de concentración allá en ese momento, no existía la casa de la selección. Bueno, cuando llegamos, pues, nos reunimos. El primer día uno casi no entrena, espera a todos los jugadores, al otro día es que empieza a entrenar. En la mañana del viernes se me acerca el preparador físico y me pregunta, profe, ¿le diste permiso a Caviedes de ausentarse? Yo, no, ¿por qué? No está, no está en la concentración. Empezamos a buscarlo por todas partes, por cielo, mar y tierra, y no lo encontrábamos. Promediando la mañana, yo llamé al presidente, le conté la situación, que pasa esto. Entonces él me pregunta qué quiere hacer, y yo, no, lo tengo que desafectar de la selección, no puede estar. La noticia al mediodía fue esa, que Caviedes se había ido, antes que Caviedes estaba fuera de la selección. Nosotros entrenábamos en la tarde, entrenábamos en el Atahualpa, a las 3 de la tarde. Lógicamente había medios y todo esto. Nosotros estamos en la mitad del campo y íbamos a empezar la práctica. Bueno, cuando llegó Iván, yo lo vi caminando, como todo, es como si fuese estaba televisando, todo eso, televisión en directo. Los miembros del cuerpo técnico se fueron alejando, se fueron yendo y me dejaron solo con Iván. Bueno, empezamos. Caviedes se me acerca, me dice, profe, mire, es cierto, hice algo que no estaba correcto, pero se lo digo porque yo llegué, estaba con algún estrés, quería como recibir algún aire, y por eso me fui, pero estuve con unos amigos, pero no tomé ni nada, es cuestión, solamente quería cambiar de ambiente y no más, pero no hice nada malo, tranquilo, y no, pero para que me dejen, no, le dije yo, no, estás desafectado, yo no puedo hacer ninguna cosa diferente, estás cumpliendo con lo que tengas que cumplir, con lo que deberías cumplir. Él empezó a decir una cosa, otra, y yo, no, siempre no, pero lo siento mucho, pero no. Quedamos hablando 10 minutos, 15 minutos, y ya él se dio cuenta de que en realidad era no. De pronto alza la cabeza, me mira, entonces me dice, listo, profe, yo me voy. Pero ¿sabe quiénes están más contentos? Y yo le digo, ¿quiénes? Yo, creo que jugamos contra Paraguay, si mal no estoy seguro todavía. Los paraguayos. Y yo le pregunto, ¿por qué? Yo, porque ellos saben y sabían que yo mínimo les metía 2 goles. Y volteó y se fue. Entonces yo empecé a mirarlo, él yéndose, y yo digo, ¿será que lo llamo? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que no? Al final digo, bueno, tengo que concordar con la mente que tenía que cumplir con muchas cosas, y no lo llamo. Pero me quedó esa sensación la sensación de seguridad de él, porque es lo que tiene Iván, es seguro para todo. Que cuando él se fue, yo le dije, bueno, listo, no juega en estos 2 partidos, pero en la próxima convocatoria lo llamo porque lo llamo. Pues lógicamente con algunas condiciones, llamándole, diciéndole, pues mira que tienes que cumplir un montón de cosas. Esa es la anécdota que en determinado momento a mí me gusta contarla, porque
Pues habla de algo que te hace mal, pero de una persona especial en la cual uno nunca tiene que estar siempre pensando en que ya lo descartas por algunas cuestiones que hace. No lo llamó al final, no. En esa convocatoria no, pero a la siguiente, claro, la seguro. que sí, ya es una era y por ¿Cómo eso le fue el partido? creo que ganamos o algo así. No, Ese pero no me partido, acuerdo si era Paraguay. Es que no era Paraguay, era otro. Usted En diría este momento no me cuando acuerdo. se le ganó Chile o 5-2 algo a así. Paraguay, ¿no? 5 sí, claro. El día que Antonio debutó, el día que Antonio Usted hizo dirigía, los dos primeros goles. Sí. Qué bestia, qué partidazo. ¿Cómo se la jugó con Antonio Valencia? ¿Ya lo había visto? ¿Ya tiempo, Sí, ya sabía? no, pues yo lo veía en Nacional jugando. Pero también lo vi en la selección juvenil. Una selección juvenil que estuvo en el Eje Cafetero jugando, un suramericano. Y yo estuve viéndolo allá. Y estaba jugando Antonio. Creo que Novoa también estaba por ahí. Estaba Domínguez, eran creo que los más llamativos de ahí, habían varios. Montero, si mal no estoy. Y pues, pero el que más me atraía era Antonio. Entonces se terminó el campeonato en Sudamérica y casi que inmediatamente había la convocatoria para el partido de Paraguay y Perú, creo que era. Yo estaba seguro que lo tenía que poner, yo estaba seguro que iba a jugar, estaba seguro que era titular, que iba a ser titular. Bueno, entró y como si hubiese jugado toda la vida en una selección. Partidazo ese, ¿no? Bueno, ya después sabemos lo que pasó con él, normal. Eso, es esa clase de jugadores que para cualquier técnico es fácil. Profe, de los mejores jugadores técnicamente que dirigió, mayormente, ¿cuál fue? Dotado técnicamente. Así que usted lo veía y este la rompe así. ¿De Ecuador? ¿De Ecuador o en general? ¿En todos los países que ha dirigido o equipos? No, ha habido muchos. ¿De Ecuador, digamos? De Ecuador, bueno... Antonio, por ejemplo, sí era alguien de mucha Quinito la ponía chiquitica esa pelota. Quinito jugaba muy bien. Quinito era muy bueno técnicamente, era de los mejores jugadores. Y Jaime Iván también. No, Iván es una cosa especial en todo sentido. Pero lo que más y creo que por esa razón él consiguió lo que consiguió era la seguridad que tenía. Él sabía él sabía lo que podía hacer. Y aparte tenía el carácter necesario como para afrontar un montón de cosas, incluso hasta las noticias esas pues que siempre se dieron con algunos escándalos que tuvo. Bueno, profe, ya hemos llegado acá al final del programa. Agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y también le invitamos ahora a que les guste, pues, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Ha mandado Ginger, le recordamos una vez más que Ginger está ubicado frente a la bahía en la avenida 6 de octubre, ¿no? 6 de octubre, amigo. Avenida 6 de octubre, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana desayunos y a partir de las 11:30 todo tipo de asados. Profe, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Haberlo tenido aquí ha sido todo un honor. Una leyenda viva del fútbol. Gracias por la invitación, de verdad muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar conectados, Yori. Despídase ahí también de la audiencia. Y bueno, y recordemos que esto es Joda y Jama. Hasta la próxima semana. Estaremos con nuevos invitados. Pasen bien.